Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y todos aquellos que por este medio nos pueden estar viendo. Soy el pastor Fernando Cascante para servirles y por la misericordia de Dios me ha tocado en este fin de semana la palabra y dándole gracias a Dios por la oportunidad que tiene para con nosotros, porque es por su gran misericordia. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, en este día te damos gracias por tanto y tanto amor derramado sobre nuestras vidas. Te pido, Padre, que a través de esta palabra, esta persona que nos está viendo sea edificada, Señor. Que saque provecho de lo que tú nos vas a hablar, bendito y soberano Dios. Y como siempre te pedimos, Padre, que esta palabra sea en sus vidas más un hacer que un oír, porque la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en su inmensa misericordia, el Señor me ha dado un tema sumamente hermoso, como todos los temas, pero este tiene una profundidad tremenda espiritual, porque casualmente se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero iniciar diciéndote que es de suma importancia el bautismo en agua, lo cual es fundamental para ser bautizado en el Espíritu. Perdón, no es fundamental para ser bautizado en el Espíritu. Como podemos ver en la prédica, si viste las dos anteriores prédicas de nuestra iglesia, nos lo predicaba la pastora Karen sobre Juan el Bautista. Dice en la palabra bautizada en agua, pero decía que vendría alguien superior que bautizaría en el Espíritu. Y se confirma en la prédica de la pastora Laura con la fiesta de Shavuot en el Pentecostés, donde los discípulos fueron bautizados por el Espíritu. Aún así, el bautismo en agua es una ordenanza, y esta ordenanza es de acuerdo a lo que nos dice Mateo 28, del 19 al 20. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claro, este mandato que nos da el Señor en Mateo 28 es hacer discípulos. Es una parte fundamental de nuestra congregación, Unción de Guerra, el hacer discípulos, de llevar al conocimiento cada día más por medio de los discipulados a estos, valga la redundancia, discípulos, que nos trasladamos a diferentes lugares, dice discípulos en todas las naciones, bautizándoles y obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta función que el Señor nos ha dado, la cual es maravillosa y hemos podido experimentar cosas maravillosas, hemos podido ver la gloria de Dios en muchas personas y le damos gracias a Dios por este ministerio. Ok, en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, tal vez te has preguntado qué es el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero decirte, o lo podríamos definir como una investidura de poder para la vida, el servicio y la concesión de los dones espirituales. Se usa en el ministerio de continuación y veremos algunas citas bíblicas que nos lo demuestran. Leo para ustedes en Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, ser llenos del Espíritu Santo. Claro, esto fue en Pentecostés, allá en el aposento alto, lo veremos más adelante, pero aquí es donde inicia la llenura del Espíritu Santo en estos hombres que estaban allá en el aposento alto. Otra de las características dice hablar en otras lenguas, algo que pues no todas las congregaciones, no todas las iglesias lo tienen claro, pero quiero decirte lo que nos dice en Hechos 2:11,
cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínese usted cómo se iban a comunicar si habían diferentes nacionalidades. Por eso nosotros que trabajamos continuamente en el ministerio hemos visto cosas maravillosas como una sierva danzando, hablándole en lenguas a un coreano y en un lugar donde nos llevó el Señor y este hombre le entendía perfectamente. Entonces ahí es donde nosotros vemos las maravillas que hace el Espíritu. Otra de las características sumamente importantes, magnificar en lenguas a Dios. Nos dice Hechos 2:18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Estamos en esos días. Hoy el Señor derrama su espíritu en las iglesias y los siervos y las siervas profetizan, ¿verdad? Es importantísimo para la iglesia escuchar esta palabra. Dice, muchos profetizarán. Viendo esto me pregunto, hoy no, ¿por qué la iglesia está tan estancada? Y recuerdo un día orando, el Señor me decía, ¿cuánto es la realidad de salvación en la iglesia? No voy a hablar de datos específicos, pero sí es preocupante ver que tantas y tantos millones de cristianos que hay sobre la tierra y la estadística de realidad en cuanto a la conversión no es esa cantidad. Es necesario que el pueblo de Dios tome esta palabra para que quite todo aquello que esté estorbando y venga de una forma total a la presencia de Dios. El primero que nos habla sobre el Espíritu Santo en la Biblia lo encontramos en Joel. Dice Joel 2:28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, obviamente que esté dispuesta, que sea el Espíritu Santo en él. Y los jóvenes tal vez están un poco reservados, pero cuántas cosas les estará mostrando el Señor y tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, no se están abriendo a contarnos las maravillas que el Señor puede estarles dando. Yo insto a cada uno de los jóvenes que cuando tenga algo que decirnos con toda confianza, estamos abiertos para que vengan a nosotros, a los pastores, y nos hablen con toda libertad. Nosotros ni vamos a menospreciar, ni vamos a hacer a un lado, jamás. Sabemos que el Espíritu en esta cita de Joel ya lo había predicho, que los jóvenes iban a hablar. Mira lo que nos dice Marcos en el capítulo 1, en el versículo 8. Dice, a la verdad yo bautizo en agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Esto lo dice Juan, donde nos está diciendo que venía Jesús, que nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y hoy, por la misericordia de Dios, nosotros somos parte de ese grupo privilegiado que hemos sido bautizados. Dice que Juan anuncia el bautismo del Espíritu Santo, que será lo que viene a ser Jesús, y lo confirma Jesús en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 5, que nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando les dice seréis bautizados en el Espíritu Santo, esto se cumple en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 14, y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían que están llenos de mosto. Bueno, para el inconverso, para la persona que anda en insensatez, muchas veces posiblemente nos vean a nosotros de la misma manera, como que estamos ebrios. Pero estos hombres, ese momento fue la primera vez, fueron llenos del Espíritu Santo, y esa manifestación para el mundo común, pues eso es lo que significa. Pero nosotros sabemos el poder que emana para con nosotros a través del ser llenos del Espíritu Santo. Dice, para finalizar el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estamos hablando de un hombre no muy letrado, estamos hablando de un hombre que tenía un carácter fuerte, y sin embargo el cambio que hace el poder del Espíritu Santo en el hombre lo vamos a ir viendo gradualmente a través de esta palabra. En Pentecostés, que es aquí donde estamos hablando, y si seguimos leyendo el capítulo 2 de Hechos, veremos que dice cosas maravillosas como la autoridad con la que hablan los apóstoles, y se derramará el Espíritu sobre toda carne. Hijos y hijas profetizarán y verán visiones, prodigios en el cielo y señales en la tierra: el sol en tinieblas y la luna en sangre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pondrá a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Y los que recibieron esta palabra fueron bautizados ese día, y fueron añadidas como 3,000 personas. Qué tremendo esta parte, ¿verdad?, de lo que es la autoridad. El Señor en muchas ocasiones me ha puesto a hablar sobre la autoridad que tenemos los hijos de Dios, la cual a veces no es ejercida como debe de ser. Conocemos la palabra, sabemos lo que dice, es más grande, esto lo sabe la mayoría de los cristianos y lo pronuncia: es más grande del que está en mí que el que está en el mundo. De decirlo a aplicarlo hay una gran diferencia. Cuando yo empecé orando, yo le pedí a Dios que esta palabra fuera más un hacer que un oír. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos de parte de Dios, nos ha delegado una autoridad que yo no me explico cómo muchas veces los cristianos se quedan callados ante el maltrato, ante las cosas. Nosotros tenemos la autoridad, dice la palabra, para hollar serpientes, escorpiones. Nosotros le podemos hablar en el nombre de Jesús a lo que la palabra nos dice que hay, ¿verdad?, gobernadores y todo aquello que viene de parte del enemigo. Por lo tanto, es importante es muy importante esta autoridad que nos ha delegado el Señor. Vea usted que este hombre, cuando Pedro empezó a hablar, 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo en esa ocasión. Imagínate si cada uno de nosotros tomara la decisión de hablar y que el Espíritu Santo nos respalde de esa manera. Habrían tantas almas que no se estarían perdiendo en este momento. Pero bueno, que el Señor sea hablando a tu corazón. Se anunció esto y se cumplió, y aún muchos no lo entienden.
y a nuestras generaciones están viendo el principio del fin, que es en lo que estamos. En la palabra lo dice el principio de dolores y no hacen caso. Es tremendo ver cómo a través del tiempo cada vez las cosas se ponen más difíciles y sin embargo la iglesia sigue dormida. Es increíble ver cómo tienen claro que estamos en el tiempo final y la iglesia no se levanta, la iglesia no está haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Hoy el Señor está hablando directamente, el Señor nos está diciendo, dice Éxodo 1 al 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Olet, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Podemos ver que desde el mismo Éxodo hay una manifestación del Espíritu Santo. Dice que la zarza no se consumía, y es que el Espíritu Santo no se apaga. Y la pregunta será, ¿cómo estamos nosotros? ¿Todavía arde ese fuego en mí? ¿O solo está caliente, tal vez tibio y peor, frío? Quiero decirte algo, si ese fuego no está en altas temperaturas, en ti, preocúpate. La palabra es clara, nos dice que ni siquiera tibio lo lograremos. Recuerda, esa zarza no se apagaba, esa zarza no era hecha de madera, plástico, hojarasca, era la misma presencia de Dios y tal vez muchas veces nos apagamos porque tratamos de avivar el fuego siguiendo lo que nos dicen los hombres o las sectas. Tratamos de ver lo que nos dicen los videos y aunque sí, en muchos pueden estar ayudando, nada será como buscar la intimidad y la presencia de Dios. Esa es la forma en la que nosotros avivamos el fuego del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros empezamos a salirnos del estado de hombre natural para estar en un estado de hombre espiritual, donde vemos la gloria de Dios no solo en nosotros, sino en toda nuestra familia como promesa que hay, donde vemos levantarse al enfermo, donde vemos a aquel que está mal económicamente, en lo material, vemos cómo el Señor levanta a las personas, pero sobre todo cuando abrimos nuestra boca para lo espiritual, cuando la persona empieza a levantar su vida espiritualmente, y aquel hombre que no se levantaba ni orar empieza a hacerlo, y aquel hombre que no podía ni ayunar, ayuna, y aquel hombre y aquella mujer que no podían ver al rostro de Dios, lo pueden ver, porque esto es el alimento diario que nosotros debemos tener. Es necesario tener mucha hambre, es necesario. Imagínate qué sería que nosotros estemos orando y nos dormimos, que nosotros estemos en un ayuno y estemos más pensando en el hambre que tenemos, hambre del cuerpo. ¿Qué te parece que estemos predicando y que de repente se nos olvida lo que íbamos a decir? Eso es lo que va a mostrar es realmente la condición espiritual en la que estamos. Es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra, que nosotros empecemos a hablar, pero como debe de ser. Debemos de clamar, debemos de buscar la presencia de Dios, debemos de saber que cuando nosotros nos sometemos a un ayuno, es en el espíritu y eso nos va a llenar, nos va a satisfacer. Nosotros no necesitamos el alimento en ese momento. Ya cuando venga el fin del ayuno vamos a comer, pero de momento nos llenamos con lo que el espíritu hace. Es importantísimo. Imagínese usted llegar y venir a la congregación y no sentir nada en una adoración.
que con solo que empieza la música sentimos esa hermosura de la presencia de Dios. Y todo esto depende de nosotros. Nos tenemos que sumergir en el río de Dios. Es la única manera. Y aquí yo te he dado las formas en el que lo podemos hacer. Hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Con permiso. Gracias. La llenura es una experiencia repetitiva. Claro, es cuando usted llora, cuando usted necesita, cuando siente ansias por estar con el Señor. El bautismo es una experiencia única. Perdón. Hechos 2:4 nos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Llenos del Espíritu Santo, y vemos, les daba la habilidad para expresarse. Usted y yo hoy podemos ver la diferencia de cómo somos hoy cuando no conocíamos al Señor. Hoy que lo conocemos, a la hora de hablar lo podemos experimentar. Hoy tengo 23, 24 años de estar al servicio del Señor, y aquel hombre callado, aquel hombre que le costaba hablar, aquel hombre que estaba más metido en vicios que otra cosa, ahogando los problemas en vicios, hoy no tengo ningún problema en hablar de Cristo a cualquier persona. Hoy puedo decir con toda libertad que Él me hizo libre. Hoy puedo hablar de que Él me cambió, Él me redimió. Hoy puedo decirle tantas cosas a esos hombres que andan necesitando una palabra de aliento. Hoy, bendito Dios por eso. Hechos 9:17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Claro. Cuando el Señor llama a Pablo, usted conoce esta parte donde él le produce una ceguera, y es por medio de este siervo Ananías que viene la vista. Pero, ¿qué pasó? Este siervo Ananías confiaba de tal manera en el Señor que él fue a lo que el Señor lo puso. ¿Cuántas veces nos hemos negado? ¿Cuántas veces hemos tenido la intención pero no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dirigido hacia un lugar, hacia una persona y no lo hemos hecho? Y aquí esta enseñanza que nos da esta cita bíblica de Hechos 9:17 nos está diciendo que vayamos cuando el Señor nos lo dice. Que actuemos cuando el Señor nos lo dice. Porque ya después, si lo hubiera hecho, ya no existe. Es en ese momento que el Señor lo pone. Le dice, reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías está ejerciendo los dones y lo está haciendo con autoridad, porque se requiere de autoridad para ayudar a una persona. Me devuelvo a Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se da el bautismo y hablan en lenguas, no necesariamente es siempre, no solo sucede esto en el Antiguo Testamento. Mira lo que nos dice Éxodo, lo que encontramos en Éxodo 28:3, y nos dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Es el Señor el que les está dando la habilidad. Nunca podemos nosotros creer que por nosotros hacemos algo. Es el Señor el que nos da los dones. Es el Señor el que da ministerios. Es el Señor el que hace. Nosotros solo, dice la palabra, somos siervos inútiles. Este espíritu de sabiduría que les da a estos hombres para hacer las ropas sacerdotales no es más que el Espíritu Santo. Desde ahí se empieza a ver. Deuteronomio 34:9 nos dice,
Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Después nos dice Isaías 61:1, tremenda palabra, dice, el espíritu de Jehová está sobre mí y sobre usted, porque me ungió Jehová, porque te ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a todos esos que andan ahí en la calle, que están dolidos por cosas superficiales a veces, a aventar a los quebrantados. ¿Cuánto vamos al hospital a orar por esas personas que están necesitando? Aquí habla de quebrantados del corazón, yo hablo de quebrantados de salud, pero también de corazón. Muchas enfermedades físicas están porque hay un quebrantamiento de corazón. A publicar la libertad a los cautivos. Esto es tremendo porque el mundo vive en una esclavitud continua y nosotros somos libres y fuimos enviados a sacar a los cautivos de las cárceles, de la opresión, a los presos, apertura de las cárceles, de esas cárceles me refiero, cárceles que ellos tienen internas, no son barrotes, sino cárceles internas que no los dejan moverse y los consumen muchas veces a enfermedades físicas. ¿Ha sentido usted compasión por los afligidos? ¿Sabía usted que es un mandato ser llenos del Espíritu Santo? Y te lo digo como lo dice Efesios 5:18. Nos dice, no os embriaguéis. Perdón. Disculpe, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no todos los cristianos experimentan la llenura? Te digo, porque no todos están en la condición de entregarle totalmente su vida al Señor. Les es imposible privarse de algunos gustos de la carne. Quedan, ¿cómo te lo puedo explicar mejor? Se quedan por ahí, pero cuando nosotros realmente lo hacemos para el Señor, cuando nosotros de verdad vemos ese cambio y empezamos a caminar, escucha esto, a caminar según su palabra, entonces comenzamos a vivir una vida de obediencia y a hacer uso de los dones espirituales. Todo esto es muy importante. La iglesia se priva de los dones que hay porque sus miembros muchas veces están en una doble vida y debemos recordar que los dones espirituales no son una alternativa. La palabra dice muy claramente, los dones son irrevocables, no es si quieres, son para el servicio del cuerpo de Cristo. Existe algo que es la profundidad del espíritu y está relacionado con el hombre espiritual. O sea, nuestra hambre por Dios nos llevará a una mayor profundidad espiritual. Repito esto, nuestra hambre por Dios nos llevará a una mayor profundidad espiritual. Y ya había hablado de que es tener hambre de Dios, es buscarlo cada día con más entusiasmo, es buscar en su palabra, es buscar en todo lo que tengamos a la mano para profundizar en el conocimiento. Y esto a la postre dice aquí que nos va a llevar a una profundidad espiritual. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Cuán desesperadamente anhela usted el Espíritu Santo? Quiero decirle que por medio de la obediencia, la sencillez nos lleva al próximo nivel y no por la sabiduría que tengamos o por lo que hagamos. Al espíritu no se le puede manipular, aunque yo sé que hay muchos que quieren hacer en su emocionalismo, ser generosos, dar de acuerdo a lo que recibimos, o ya sea física, material o espiritual. Entonces, no es tirándome al suelo y que todo el mundo me vea, no, es algo más profundo. Es nosotros conectarnos de tal manera con el Señor por medio del Espíritu,
para que nosotros seamos generosos por convicción, no porque alguien nos dice, para que nosotros, ya sea en lo físico, en lo material o en lo espiritual, nos demos de una forma total. Te digo lo que nos dice Efesios 4:7. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Recibimos para edificar el cuerpo de Cristo. Llegar a su estatura debe ser nuestro objetivo. Y mi hambre aumentará cuando más reciba de Él. Tal vez en alguna oración te has preguntado, qué bonito, orar y ser usado como el Señor usa a las pastoras, a los pastores. Pues acércate a nosotros y te podremos decir el precio que pagamos, el sometimiento delante de Dios. O sea, no se puede andar en la carne y en el espíritu a la misma vez. Pregúntate qué te detiene, dónde está el problema, por qué yo no soy usado de esa manera. Apocalipsis 3:20-23 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y al que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Señor ha tocado nuestra puerta principal, que es nuestro corazón. Nos dice que entremos, todavía hay tiempo, pero este se agota. Si no has experimentado esa tremenda bendición de ser lleno del Espíritu Santo, te invito a experimentar algo sin equivocarme. Te puedo decir que es lo más maravilloso que vas a experimentar en la carne, pero es en el Espíritu. No hay nada que se asemeje a esta experiencia. El Señor tuvo, tiene y hasta su venida tendrá gracia infinita para con nosotros. Pero cuando Él venga ya no habrá más, ni Espíritu Santo, ni gracia, ni nada. No esperemos a estar en este tiempo tan duro para la humanidad. Y hoy es el día que por su misericordia nos da la oportunidad. No es el templo, no somos los pastores, no es el pastor reconocido, no son los grupos de alabanza que se especializan cada día más, no son las danzoras, no son los danzores, no es el ministerio de banderas y no sé cuántas cosas más que hacen de estos lugares apetecibles a la vista y al oído del hombre. Pero el Señor te tiene aquí y es aquí donde Él ha tocado la puerta de tu corazón. Y si decides entregarle todo lo que estás dispuesto en esta misma noche a bautizarse en el Espíritu, y te puedo asegurar que será la mejor decisión de tu vida. No pienses en qué hiciste, ayer ya pasó. Dice la palabra de Dios que nueva es su misericordia cada mañana, independientemente de tu edad, posición. Tal vez en este momento te has sentido frío, Él te está esperando. Te invito a que en este momento dobles tus rodillas ahí donde estás. Yo voy a estar orando y te quiero decir algo. Si no es hoy el día y tienes la oportunidad de estar en un lugar donde alguien te va a imponer las manos, acéptalo. Dice la palabra en Hechos 8:18, cuando vio Simón que por imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo. No menosprecies lo que el Señor te está dando, el Señor te ha hablado, el Señor quiere llenarte en este día de una forma total. Yo con todo respeto te pido que cierres tus ojos, dobles tus rodillas y permite que el Espíritu Santo haga algo especial en tu vida. Padre, en este momento, Señor, tú conoces a esa persona que nos está viendo. Tú sabes, Padre, las necesidades que tiene, Señor, en el campo físico, en el campo material o en el campo espiritual.
Tal vez ha anhelado durante mucho tiempo, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Y tú lo tienes viendo este mensaje, Padre, porque este era el día que tenías para que esta persona recibiera esta gran bendición. Hoy, bendito Dios, yo te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre esta persona, Señor, que le llenes de una forma especial, que toques lo más profundo de su corazón en este momento, Señor, que esta palabra, Señor, haya penetrado en lo más profundo de su ser, Padre, y que a partir de este momento, Señor, pueda hablarle a muchos sobre el poder que emana de ti sobre nuestras vidas. Hoy, bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque este mensaje fue preparado con amor, Señor, para alguien en especial, Señor, para alguien que lo necesitaba. Hoy yo sé que tú estás llenando, Señor, y te pido que llenen más, Señor. Te pido que llenen más y más y más y más. Empieza, Señor, a llenarlo, Señor. Empieza, Señor, a que esta persona experimente, Señor, la bendición, Padre, de la llenura del Espíritu Santo. Hoy te pido, bendito Dios, que abra las compuertas de los cielos y derrames más y más bendición sobre esa persona, sobre toda su familia. Te doy gracias, Padre, porque tú estás haciendo algo especial en su vida. Te doy gracias porque la estás llenando. Te doy gracias, Señor, porque le has hablado directamente al corazón, Padre, y ese corazón que estaba endurecido, Señor, hoy se ha vuelto en un corazón de carne, Padre, que palpita por ti. Oh, bendito y soberano Dios, llena más, llena más, llena más y haz, Señor, en esta persona algo especial. Haz en esta persona, Señor, que tu gracia infinita y tu poder sea manifiesto en su vida, bendito Dios. Y si había algo que lo estaba atando, que lo estaba, Señor, absteniendo de recibir, Señor, la bendición, hoy en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que tú llenas su vida, que tú lo levantas, Señor. Eres tú, Señor, levantando ese ministerio que tienes, Señor. Eres tú, Señor, llenando, Señor, para que esta persona te sirva, Padre, como tiene que ser, Señor, desde lo profundo de tu corazón. Padre, ahí está hincado, Señor. Te pido que le llenes más y más y más, Señor, que sea, Señor, una experiencia sobrenatural contigo en este momento, Padre, y que tu gloria, Señor, y tu poder, Padre, no solo llene a esa persona, sino toda su casa, bendito Dios, porque es una promesa, Padre, que cuando venimos a ti, Señor, nuestra familia, Padre, va a ser tocada y va a llegar a tus pies. Hoy, bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque eso que tenía ahí, que no le permitía, Señor, llenarse de ti, se está yendo, Padre, para darle campo a la llenura del Espíritu Santo. Rey de gloria, poder y majestad en esta hora, bendito Dios, te doy gracias, Señor, y por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que harás. Te pido, Padre, una bendición especial y que esta bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.